Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre China, este precioso país que todos conocemos por ser la nueva primera potencia mundial, por estar lleno de cultura, por ser un país precioso. Pero antes de llegar a ser lo que hoy conocemos, pasó algo importantísimo, la Revolución China. ¿Qué fue este suceso? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Y, por supuesto, estaremos hablando de su enigmático líder Mao Zedong. Acompáñenme. Para que podamos entender al 100% qué era lo que se buscaba dentro de la Revolución China, es necesario que recordemos qué es el comunismo. Bueno, pues el comunismo es este movimiento y sistema político desarrollado desde el siglo XIX basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Recordemos que la primera persona que nos habló sobre esto fue Karl Marx. Y en este sistema no hay clases sociales, no hay gente rica, no hay gente pobre, no hay gente de clase media, porque nadie puede tener propiedad privada, nadie puede tener su propia casa y nadie puede tener sus propios medios de producción. Entonces no hay cómo ser rico o cómo ser más pobre que alguien, porque todo es parejo, todo es de todos y quien dirige esto es el Estado. Mao Zedong. Mao fue un político y estadista chino, nacido en el seno de una familia de trabajadores rurales. Su infancia transcurrió en un medio en el que se pensaba que la educación escolar solo era útil en medida que pudiera ser aplicada en labores relacionadas con la agricultura. Es por esto que a los 13 años tiene que dejar la escuela para dedicarse por completo a la granja familiar. Tiempo después empezó a trabajar en la Universidad de Pekín como bibliotecario y fue aquí donde escuchó sobre las ideas del comunismo, escuchó cómo estaba sucediendo este movimiento en Rusia con la formación de la URSS y es aquí en donde decide que va a empezar a estudiar sobre el comunismo y empieza a leer a los rusos Bakunin y Kropotkin para posteriormente convertirse en el líder máximo de este movimiento en China. Está claro que el hecho de que una persona empiece a tener ideas comunistas no es lo que lleva a un país entero a una guerra por el comunismo. También hubieron otras causas, entre ellas la desigualdad social. Ellos vivían en un régimen feudal en el que la gente campesina ya estaba harta de trabajar y trabajar y trabajar y no tener nada a comparación de los terratenientes. También influyó lo que pasaba en el occidente. Ellos veían un cambio y lo quisieron tener lo mismo. Por otro lado, se dice que también había corrupción en las dinastías, entonces de igual manera ellos buscaban algo diferente, buscaban un gobierno diferente a un gobierno monárquico como en el que vivían y fue por esto que apoyaron tanto la idea del comunismo. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a lo verdaderamente importante, el clímax de esta historia, la guerra. Tenemos dos lados, tenemos el nacionalismo y el comunismo. En el nacionalismo tenemos de líder a Chiang Kai-shek y en el comunismo tenemos a Mao Zedong. Mao fue uno de los fundadores del Partido Comunista y Chiang ya formaba parte del Partido Nacionalista. Bueno, pues en 1930 los nacionalistas, que eran los que gobernaban el país, atacan a los comunistas. Estos pelean por años y años y años hasta que los comunistas dicen, no, pues ya me ganaron, me retiro y hacen una retirada que cruza la mayoría del país
Es por esto que a esta retirada se le conoce como la Marcha Larga. Seguían peleando y peleando y peleando estas dos partes hasta que Japón invade China. Mao propone que se unan con los nacionalistas y esto lo hace ver como un gran líder, porque la gente piensa que lo que verdaderamente le importa es el país, que no le importa aliarse con el enemigo por defender a su país. La invasión de Japón a China termina en la Segunda Guerra Mundial, pero para esto Estados Unidos ya había empezado a apoyar a China y con quienes hizo el trato fue con los comunistas. Es por esto que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los comunistas tienen muchísimas más armas, muchísima más fuerza que los nacionalistas y pues les ganan. 1 de octubre de 1950 en la plaza de Tiananmen, cuando Mao Zedong proclama el nacimiento de la República Popular China. Así es, ganaron los comunistas. Con esto pues a su vez se le pone fin a la masacre, se termina la guerra y Mao, como era líder del Partido Comunista, queda como presidente de la República Popular China. Como presidente, Mao tenía el apoyo de la gente de las aldeas, pero en las ciudades era todo muy diferente. Es por esto que decide hacer una consulta popular en la que los resultados no fueron los que él esperaba y pues fueron en su contra, no esperaba resultados tan duros y para muchas personas este fue el punto en el que Mao dejó de ser un líder comunista y empezó a ser un líder dictador. Como líder, Mao realizaba giras periódicas alrededor del país y en una de estas él queda sorprendido por la forma en la que trabaja la gente de su país y habla de dar el gran salto adelante. En este movimiento empieza a hacer que la gente trabaje, que la gente produzca más agricultura, pero no le es suficiente. Deja de ver por el país y empieza a ver por sus propias convicciones y cree que el acero es una buena forma de posicionar a China frente al resto del mundo. Es por esto que hace que la gente deje de cosechar y empiece a producir acero. Pero el acero no era tan bueno como él pensaba, no se vende, es de mala calidad y en un invierno muy fuerte la gente empieza a tener hambre porque no se cosecharon alimentos y no se vendía el acero, entonces ellos no tenían ganancias, lo que lleva a todo el país a la mayor hambruna que ha tenido, que incluso llevó a la gente al canibalismo. A continuación veremos un video que explica esto de una forma más detallada. Entre 1959 y 1961, China sufrió una gran crisis alimentaria que se conoció como la Gran Hambruna de Mao. En estos años se produjo un gran descenso de la producción agrícola, en parte debido a los acontecimientos climáticos, pero la causa decisiva sería el plan político instituido por Mao Zedong, conocido como el Gran Salto Adelante. Estas políticas pretendían desarrollar la industria y la agricultura china. Millones de agricultores fueron reubicados para trabajar en actividades distintas a las tradicionales. Muchos agricultores abandonaron sus actividades agrícolas para trabajar en la industria siderúrgica y el impacto de estas políticas causaría una gran caída en la productividad agrícola del país. Se calcula que entre 10 y 50 millones de personas debieron morir de hambre durante este periodo. En la década de 1980, el Partido Comunista Chino admitiría que gran parte de la responsabilidad de la Gran Hambruna se debió a las políticas erróneas impuestas por Mao Zedong. Evidentemente la situación a la que Mao orilló a vivir al país no agradó a nadie, ni siquiera a personas que trabajaban con él, y es por esto que por primera vez Mao es dejado de lado y en su lugar se queda Deng Xiaoping. Pero recordemos que Mao es un dictador y que no se va a quedar con las manos cruzadas.
Mao espera un tiempo para volver al ojo público. Espera a que la gente crezca y decide convocar a miles de personas a reunirse, pero estas personas eran gente joven, gente que no recordaba o probablemente no había vivido la gran hambruna. Es así que forma al llamado Ejército Rojo y posteriormente publica su obra El Libro Rojo. Este nuevo movimiento ya no es un movimiento comunista, ahora se llama Revolución Proletaria Cultural. Y ya no es una guerra como era anterior con el movimiento nacionalista, ahora el Ejército Rojo hace todo. El Ejército Rojo es como una nueva policía que va corrigiendo a cada una de las personas a la forma en la que Mao les había enseñado. Incluso se podría llegar a decir que estas personas del Ejército Rojo idolatraban a Mao. Después de todos los movimientos que hubo con el Ejército Rojo, es por fin en 1969 cuando Mao Zedong regresa al poder y posteriormente desintegra al Ejército Rojo. En un afán de demostrar que estaban dispuestos a restaurar las relaciones con el resto del mundo, en 1972 invita al presidente de Estados Unidos a una reunión en Beijing y en 1976 fallece Mao, lo que provoca un gran desconcierto en el país. La gente queda muy triste y no se sabe qué va a pasar. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero haya quedado muy claro el tema. De antemano les agradezco su atención. Mi nombre es Estefanía de Jesús Zavala Jiménez. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like.